primera vez que alguien me contó de San Pascualito Rey, no empezó con rezos. Empezó con un olor espeso, dulce y podrido, como fruta vieja mezclada con medicina barata. En el patio trasero de una iglesia de pueblo, de esas donde la cal se descascara y el sol pega duro, un niño metía la mano entre veladoras, derretidas para rescatar una moneda que se había pegado en la cera, la jaló, y la cera se estiró como piel. Debajo, alguien había dejado una ofrenda que ya no debía estar ahí. Un listón rojo manchado, un diente envuelto en papel y un pedacito de tela con sangre seca. El niño alzó la vista, y lo vio. Un esqueleto con capa, con corona chueca, sentado como rey, no un adorno, no una calavera de fiesta. Era la muerte, pero puesta de gala, y alrededor la gente murmuraba como si estuviera en la fila de una farmacia. «Cúrala, rey, no me la quites, llévatelo a él, a mí, no». El niño tragó saliva, sintió asco, sintió miedo, y aún así se acercó, porque en ese lugar la muerte no solo venía a llevarse gente, también, decían, podía devolverla. Y ahí empieza todo, no como cuento bonito, sino como los cuentos que te dejan un nudo en la garganta y te obligan a escuchar hasta el final, nomás para ver si de verdad alguien se atreve a negociar con lo inevitable. En el sur, donde la frontera es más una costumbre que una línea, la vida siempre ha sido dura pero terca. Tierra caliente y sierra fría, mercados con chile y copal, caminos de lodo donde el que camina aprende a rezar aunque no sepa leer. A mediados del siglo XIX, la región traía una herida abierta, epidemias que llegaban sin pedir permiso, fiebres que tumbaban a los más fuertes, tos que se volvía sentencia, vómitos negros, piel que se ponía amarilla como cera, y el sonido más temido, el de la carreta pasando de madrugada, con ruedas chillando, porque cuando la carreta pasaba, era porque alguien ya no iba a despertar. En un poblado de las tierras altas guatemaltecas, cerquita de Quetzaltenango, había una regla no escrita. Si la campana tocaba 2 veces de noche, nadie se asomaba, ni por curiosidad, porque asomarse era como firmar un sí con la mirada. Ahí nació el niño al que, con el tiempo, le dirían Pascualito. No era su nombre de pila, no al principio. Su madre le decía Pascual cuando estaba de buenas y muchacho terco, cuando la desesperaba. Nació en mayo, en días de calor raro y lluvias nerviosas. En el pueblo, las viejas decían que nacer cerca de la fiesta de San Pascual era señal de pan y milagro, pero también de sombra, porque mayo era mes de santos, sí, pero también de cosechas que se pudren si te confías. Su madre era partera y curandera de cocina. Sabía de ruda, de pasote, de rezos bajitos y de cómo amarrar un listón para cortar el susto. Su padre, en cambio, era de los que trabajaban con la tierra y con la muerte. Cavaba fosas cuando se necesitaba, arreglaba cruces, cargaba ataúdes cuando no había suficientes manos, no por gusto, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y cuando la epidemia apretaba, siempre faltaban manos. Pascual creció entre 2 olores, el de hierbas hervidas y el de tierra recién abierta. De niño le gustaba seguir a su padre al panteón, no porque fuera valiente, sino porque ahí encontraba algo que la casa no tenía. Silencio, un silencio raro, pesado, donde hasta los pájaros parecen hablar despacito. Ahí aprendió a contar los días por las veladoras. La tumba con más cera era la más visitada. La tumba sin cera era la que todos querían olvidar. Y se dio cuenta de una cosa que no se le olvida a nadie que la descubre temprano. La gente ama a sus muertos, pero también les tiene un miedo secreto. Su padre lo regañaba. No andes tocando eso, no te sientes ahí, no te acerques a las cruces viejas. Pascual asentía, y a la primera oportunidad volvía a hacerlo, porque había una cruz, al fondo, casi pegada al muro de la iglesia, que siempre tenía algo nuevo. Una flor, una vela, un papel con letras torcidas. Y esa cruz no tenía nombre claro, tenía apodos. Unos le decían el rey del cementerio, otros San Pascual Rey. Y los más cuidadosos, los que hablan bajito aunque estén solos, decían Pascualito Muerte. La primera vez que Pascual escuchó ese nombre, se le erizó la piel. ¿Cómo que muerte?, pensó. ¿Y santo? Esa contradicción fue su primer anzuelo. En el pueblo había otro niño de su edad, Arcadio, hijo de un hombre que vendía remedios, estampitas, polvos milagrosos y promesas. Don Arcadio padre era de los que te miran a los ojos y te dicen lo que quieres escuchar, pero cobrando por adelantado. La competencia entre familias era vieja. La madre de Pascual curaba con lo que sabía y cobraba poquito o nada. El padre de Arcadio juraba que él tenía el secreto y cobraba como si vendiera oro. Y el niño Arcadio aprendió rápido algo peor que la ambición, el gusto por humillar. Tu mamá cura con brujería de cocina,
le decía a Pascual, empujándolo con el hombro. La mía sí tiene cosas finas, cosas de ciudad. Pascual se aguantaba, no porque fuera pacífico, sino porque algo dentro de él le decía que Arcadio era peligroso, no por fuerza, sino por colmillo. Arcadio sabía dónde dolía. Tu papá entierra muertos, el mío vende vida. Pascual no contestaba. Pero cuando Arcadio se iba, Pascual se quedaba viendo sus propias manos, como si quisiera decidir qué iban a hacer cuando creciera. ¿Manos que curan? ¿Manos que entierran? ¿O manos que hacen las dos cosas? Esa pregunta se le quedó atorada como espina. Una tarde, el cielo se puso verde-gris, de esos cielos que anuncian tormenta y malas noticias. Llegó al pueblo un grupo de hombres con pañuelos en la cara. Traían un cuerpo envuelto en manta. No era raro, salvo por el detalle de que el cuerpo parecía más ligero de lo normal, como si adentro ya no quedara casi nada. La madre de Pascual lo vio y palideció. No necesitó que nadie dijera nada. Otra vez se leyó en su cara. Otra vez la fiebre. Otra vez la epidemia. Esa noche Pascual escuchó a su madre rezar, pero no como rezan en misa. Era un rezo quebrado, rápido, como si estuviera regateando con alguien. No te lo lleves. No todavía. No a él. Pascual no entendía si hablaba de un enfermo o de él mismo. Al amanecer el pueblo olía a cloro y a humo. La gente quemaba cosas para limpiar el aire. El cura mandó poner agua bendita en la entrada y pidió procesión. Don Arcadio Padre empezó a vender frasquitos con esencia protectora. ¿Y el panteón? El panteón empezó a llenarse. Fue en esos días cuando el niño Pascual vio por primera vez la parte más cruda del mundo de su padre. Fosas cavadas a toda prisa, sin rezos largos, sin despedidas completas. La muerte, cuando llega en montón, no espera a que la gente termine de llorar. En medio de ese caos, apareció un rumor con la velocidad de la peste. Detrás de la iglesia, en la capilla pequeña, el rey San Pascual estaba escuchando. Dicen que si le prendes una vela blanca te protege. Dicen que si le prendes una negra, te cobra, pero cumple. Dicen que él no es malo, nomás es justo. Dicen que es muerte, pero muerte que cura. El cura se enojó. Empezó a gritar desde el púlpito que eso era superstición, que la gente se estaba metiendo con cosas que no entendía. La respuesta del pueblo fue la misma que en tantos lugares. Lo escucharon, y luego hicieron lo que se les dio la gana. Porque cuando la medicina no llega, y el gobierno queda lejos, y el miedo te muerde el cuello, la fe se vuelve lo único que sí está a la mano. Y ahí, Pascual, con 10 u 11 años, sintió por primera vez algo que lo cambió. Celos, no celos de amor, celos de poder. Ver a la gente arrodillarse ante un esqueleto coronado le daba asco. Y al mismo tiempo, le daba una sensación rara de orden, como si en medio de la enfermedad por fin hubiera alguien que no mentía. Sí, te vas a morir, pero quizá hoy no. Pascual se juró que quería entenderlo. Una noche se escapó. No fue una fuga heroica. Fue un niño descalzo brincando el catre sin hacer ruido. El patio de la iglesia estaba oscuro, pero no completamente. Las veladoras eran como luciérnagas quietas, y ahí estaba la capilla, una puerta de madera que rechinaba como si se quejara. Pascual empujó, y el aire le pegó en la cara con ese olor que mezcla incienso con humedad de cementerio. Vio la figura al fondo. El rey, la calavera era blanca, pero no limpia. Tenía manchas, sombras en los huecos de los ojos, la capa caía como si pesara más que la tela. La corona torcida parecía burlarse de los reyes vivos. Y la boca era una sonrisa eterna sin carne. Pascual sintió arcadas. De verdad. Trató de respirar por la boca y se arrepintió porque el sabor era peor. Cera, copal, polvo. Y aún así, dio 2 pasos más. Porque en el piso había papeles, peticiones. Algunas decían, salúdame a mi hijo. Otras, que regrese mi marido. Una tenía una frase que le heló la sangre. Llévatelo a él, no a ella. La gente estaba negociando. La gente estaba ofreciendo vidas por vidas. No en voz alta, pero sí con intención. Pascual retrocedió. Quiso salir corriendo. En ese instante escuchó un ruido atrás. El crujido de una tabla. Se volteó rápido y vio una silueta pequeña. Era Arcadio. Tenía una vela en la mano y una sonrisa que no era de niño. Era de vendedor. ¿Qué haces aquí, enterradorcito?, susurró. ¿Vienes a pedir que tu mamá cure de verdad? Pascual se quedó mudo. Arcadio se acercó como quien entra a su casa. Mi papá dice que esto es oro, continuó. La gente paga por miedo, y el miedo nunca se acaba. Arcadio levantó la vela como si fuera una ofrenda, y luego, con una calma que le dio más miedo que un grito, sacó un pequeño paquete de su bolsa. Algo envuelto en tela. ¿Sabes qué es?, preguntó. Pascual negó con la cabeza. Arcadio sonrió y abrió tantito la tela. Dentro, brillante bajo la luz temblorosa, había un hueso pequeño,
Tal vez de animal, tal vez no. Pascual sintió que se le revolvía el estómago. Mi papá dice que si lo pones aquí, el rey te reconoce, dijo Arcadio. Que te hace caso más rápido. Pascual dio un paso atrás. ¡Estás loco! Arcadio lo miró con esos ojos que no parpadean. No, estoy aprendiendo. ¿Tú vienes a curiosear? Yo vengo a ganar. Y entonces hizo algo que a Pascual le marcó la memoria como hierro caliente. Se acercó a la figura del rey y colocó el hueso a los pies, como quien deja una moneda para comprar un favor. Pascual quiso detenerlo, pero algo lo congeló. No fue la figura. Fue la idea de que Arcadio, el niño cruel, el hijo del estafador, estaba dispuesto a ensuciarse las manos con tal de tener ventaja. Ese fue el primer golpe de un conflicto que ya no iba a ser de juegos. Arcadio se inclinó y murmuró algo que Pascual no alcanzó a escuchar. Y cuando se enderezó le guiñó un ojo. Si te enfermas, no vengas llorando. El rey escucha, pero también se acuerda. Pascual salió corriendo. No del miedo al esqueleto, sino del miedo a Arcadio. Esa noche soñó con una carreta. En el sueño la carreta no traía muertos. Traía vivos amarrados. Y el que jalaba era un niño con corona. Los días siguientes la epidemia se puso peor. La madre de Pascual no dormía. Hervía agua, molía hierbas, ponía paños fríos, rezaba. El padre de Pascual cavaba. El pueblo se dividió en bandos sin decirlo. Los que iban con el cura, los que iban con don Arcadio y los que iban con el rey San Pascual. Y Pascual, el niño, estaba en medio, viendo cómo cada fe tenía un precio. Un mediodía, una vecina llegó con su hijo en brazos. El chamaco tenía la mirada perdida, labios resecos. La vecina gritaba, «¡No me lo dejen morir!». La madre de Pascual hizo lo que pudo. Rezó, sobó, puso cataplasmas, pero el niño se fue apagando como vela al final. La vecina, desesperada, miró alrededor y dijo una frase que Pascual no olvidaría jamás. «Si aquí no se salva, me lo llevo con el rey». La madre de Pascual se quedó quieta como si le hubieran dado una cachetada. «No digas eso». «¿Y qué digo?», chilló la vecina. «¿Que me lo quite Dios? ¿Que me lo quite la fiebre? ¿Que se lo quede el cura con sus palabras? Yo necesito un milagro, comadre». La vecina salió corriendo. Pascual se asomó por la puerta y la vio perderse rumbo a la iglesia, con el niño pegado al pecho, como si pudiera soldarlo a la vida por pura fuerza. Esa tarde Pascual escuchó otro rumor, que en la capilla la vecina había puesto una vela y había prometido algo fuerte, que había pedido un intercambio, y al día siguiente la vecina regresó al mercado, sola. No se supo si el niño vivió o murió, no se supo si fue milagro o tragedia. Lo único seguro fue esto. La vecina, al pasar junto a la casa de Pascual, se persignó y evitó mirar a la madre de Pascual, como si cargara un secreto sucio. Pascual sintió un hueco en el pecho. Ahí entendió que en ese mundo no había blanco y negro. Había hambre, miedo y gente dispuesta a prometer lo que sea. Y también entendió algo que le dolió. La gente confiaba más en la muerte coronada que en las manos de su madre. Ese dolor se le convirtió en obsesión. Arcadio empezó a aparecer en todos lados. No como niño, sino como sombra pegajosa. En el mercado ofreciendo protección, en las puertas susurrando. «Mi papá sí tiene lo bueno». Y por las noches, Pascual juraba escuchar risitas cerca del panteón. Un día, Pascual encontró a su padre sentado, con la mirada perdida, las manos llenas de tierra seca. «¿Qué tienes, papá?». El padre tardó en responder. «Hoy enterré a un compadre», dijo por fin. «Y cuando lo tapé, sentí que la tierra estaba caliente, como si respirara». Pascual tragó saliva. «¿Y qué significa eso?». El padre lo miró. «Significa que ya no estamos enterrando cuerpos. Estamos enterrando historias. Y cada historia trae sombra». Esa noche Pascual volvió a soñar con la carreta, pero ahora arriba de la carreta iba Arcadio, riéndose, aventando monedas. Y atrás, el rey San Pascual. Caminaba descalzo, dejando huellas de ceniza. Pascual despertó empapado en sudor, y en la madrugada escuchó algo peor que la campana. Escuchó a su madre toser. Al principio fue una tos leve, luego una tos que raspaba, luego una tos que parecía arrancarle pedazos por dentro. Pascual se quedó helado, porque sabía lo que venía, sabía el patrón. ¿La epidemia no respetaba a los que curan? Su madre, orgullosa, fingió que no pasaba nada. «Nomás es el humo», dijo. «Ya se me quita». Pero Pascual vio el temblor en sus manos, vio cómo evitaba mirarlo directo, vio cómo, sin darse cuenta, se persignaba más seguido. Pascual salió al patio y miró hacia la iglesia, donde a esas horas todavía ardían veladoras, y sintió algo que lo avergonzó. Pero fue real. Un pensamiento oscuro, rápido como cuchillo. Si el rey cura, ¿por qué no ir? Se odió por pensarlo, pero lo pensó
Y justo cuando estaba peleando con ese pensamiento, escuchó pasos. Se volteó y vio a Arcadio parado en la esquina, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Arcadio le sonrió despacito. «Ya supe», susurró. «Tu mamá ya empezó». Pascual apretó los puños. «Cállate». Arcadio se acercó un paso, oliendo a cera y a humo. «Te voy a decir algo, Pascual», dijo bajando la voz. «Cuando la muerte toca la puerta, todos se vuelven devotos, hasta los que se creen buenos». Pascual quiso golpearlo, pero Arcadio levantó la mano como quien detiene un perro. «No te enojes, al contrario», sonrió. «Si quieres te llevo, esta noche, con el rey, y ves con tus propios ojos cómo se pide de verdad». Pascual sintió náusea, asco, miedo, y en el fondo, una chispa de esperanza que le dio rabia sentir. Arcadio lo miró con un brillo de triunfo. «Nomás acuérdate de una cosa», remató. «El rey no da nada gratis, y si tú no pagas, alguien va a pagar por ti». Y se fue, dejando el aire más frío. Pascual regresó a la casa. Vio a su madre dormida a medias, respirando con dificultad, y entendió que su infancia se estaba acabando. No por edad, por urgencia, porque en el mundo de los vivos, a veces el enemigo no trae machete. Trae sonrisa, trae frasco, trae un camino hacia una capilla donde un esqueleto con corona espera. Como si siempre hubiera estado esperando justo a ese niño. Esa noche, el pueblo parecía contener la respiración. Las calles estaban casi vacías, pero no por calma, por miedo. Las puertas cerradas con trancas, los perros sin ladrar, el aire con ese filo raro que trae la fiebre cuando se mete a una casa. Y adentro, la madre de Pascual dormía mal, sudando frío, con la manta pegada a la piel como si fuera otra capa de enfermedad. Pascual se sentó a su lado y la miró como se mira una vela cuando ya está a punto de apagarse. Con rabia y con súplica al mismo tiempo. Su padre no decía nada, nomás apretaba la quijada, como si hablar fuera a llamar a la muerte por su nombre. En algún momento murmuró: «Si amanece peor, voy por el cura». Pascual sintió un coraje seco. El cura ya había rezado por medio pueblo, y medio pueblo ya estaba bajo tierra. «¿Y si no sirve?», escupió sin querer. El padre lo volteó a ver con una mirada que lo atravesó. Entonces, lo que sigue era una frase gigante. Pesaba como ataúd. Pascual se levantó, caminó al patio y se quedó viendo la sombra de la iglesia recortada contra el cielo. Las veladoras, allá lejos, eran puntitos vivos, parecían ojos. En ese silencio, escuchó un sonido que lo volvió niño otra vez. La tos de su madre, áspera, como si tuviera arena en los pulmones. Luego un gemido. Luego un susurro que no era rezo, era miedo. Pascual sintió que se le revolvía el estómago. Y ahí, sin nadie mirando, hizo algo que se juró que nunca haría. Se persignó, no hacia el altar de la casa, sino hacia la dirección de la capilla del cementerio, como si la cruz de su madre ya no alcanzara, y como si el rey, sí. Arcadio no tocó la puerta. Apareció. Pascual lo vio en la esquina de la calle, pegado a una pared, con una vela protegida por su mano para que el viento no la apagara. La flama le dibujaba sombras en la cara, y por un segundo parecía que no tenía mejillas, que era pura mueca. ¿Ya?, dijo Arcadio sin saludar, como si esto fuera un negocio pactado desde hace tiempo. Pascual se quedó quieto. «No digas nada», murmuró Arcadio. «Los que escuchan cobran». Y caminó como si Pascual no tuviera opción. Y Pascual lo siguió. Iban por callecitas angostas, evitando la plaza, evitando las casas donde todavía se escuchaba llanto. El viento traía olor a humo y a cal, pero también ese otro olor, el olor que Pascual ya asociaba con la capilla. Cera vieja, copal, humedad de pared cerrada. Llegaron por la parte trasera de la iglesia, donde la sombra es más densa y la gente no se asoma en el día. Arcadio empujó una puerta lateral, y el rechinido sonó como un quejido humano. «Aquí», susurró. «No hables fuerte». Pascual entró y sintió la bofetada del aire frío. La capilla estaba iluminada por docenas de velas. Algunas blancas, otras negras, otras rojas como sangre fresca. Había flores, pero flores cansadas, marchitas, como si hubieran sido bonitas hace 2 días. Y en el centro, sentado como rey, estaba él, San Pascualito. La calavera parecía mirar aunque no tuviera ojos. La corona chueca le daba un aire burlón, y la capa extendida era como sombra material. Pascual sintió el impulso de vomitar. No era solamente el asco, era el choque. Esa figura no era metáfora, era una declaración. Aquí la muerte manda. Arcadio se acercó a su oído. «No te quedes parado como tonto. Si vienes, vienes en serio». Pascual lo volteó a ver. «¿En serio qué?». Arcadio sonrió. «En serio, pedir». Pascual tragó saliva y avanzó. Cada paso se sentía como traición. A los lados había gente. Mujeres de rebozo, hombres con manos de tierra,
ancianos con ojos rojos de no dormir. No parecían locos, parecían agotados, y en su agotamiento se habían vuelto prácticos. Una señora rezaba con los ojos cerrados y en la mano tenía un listón. Lo enrollaba y lo desenrollaba como si fuera un nervio. Un hombre dejó un vaso de agua y una moneda. Otro colocó un papel doblado. Había ofrendas que no tenían sentido, hasta que las mirabas con el estómago. Un mechón de cabello, un pedazo de tela, un botón, una muela, cosas de cuerpo, cosas de vida. Arcadio señaló un rincón donde su padre, don Arcadio, estaba parado, discreto, como quien no quiere que lo vean, pero quiere que lo necesiten. Sonreía poquito. Contaba veladoras con la mirada como quien cuenta clientes. Ahí cayó el primer twist, seco y claro. Aquello no era solo devoción, era economía. Pascual lo entendió cuando vio un detalle. Don Arcadio llevaba una bolsita de tela colgando. La abría a veces, sacaba algo pequeño, lo dejaba junto a una vela de alguien, y luego esa persona le metía una moneda en la mano. Rápido, silencioso, sin palabras. No vendía fe, vendía atajos. Arcadio, orgulloso, susurró: ¿Ves? Mi papá sí sabe. Él tiene el cómo. Pascual sintió un calor de furia en el pecho. Eso es robar. Eso es vivir, respondió Arcadio. Y tú vienes por lo mismo. Pascual apretó los dientes. Y entonces, como si el rey escuchara el pleito, una vela explotó. No un puff bonito. Explotó con chispas, escupiendo cera caliente. Un hombre gritó porque le cayó en la mano. Y todos al mismo tiempo voltearon al altar. Pascual se quedó congelado. Arcadio se rió bajito. Le gustan los espectáculos. El hombre se sobó la mano temblando, miró al esqueleto y empezó a llorar sin hacer ruido. Como si hubiera entendido un mensaje, Pascual sintió escalofríos. Quiso irse. Pero la tos de su madre se le metió en la cabeza como tambor. Se acercó al altar y ahí, sin saber cómo, se le salió una frase que no era rezo de iglesia ni brujería de cocina. Era un ruego crudo. No te la lleves. Arcadio lo miró triunfante. Así se habla. Pascual no llevaba ofrenda. Solo traía su desesperación. Pero Arcadio le empujó algo en la mano. Una vela blanca. Préndela, ordenó. Si no prendes, no existes. Pascual encendió la vela. La flama tembló como si dudara. La puso a los pies del rey y sintió que sus manos olían a humo. Y a culpa. Por un segundo juró que la calavera parecía inclinarse. Obvio no lo hizo. Pero Pascual sintió el golpe psicológico. El cuerpo cree lo que necesita creer cuando está acorralado. En ese momento, don Arcadio se acercó como si hubiera estado esperando. «Mira nada más», dijo con voz suave. «El hijo del enterrador. ¿A quién vienes a pedirle, muchacho?» Pascual quiso contestar adiós, pero la palabra no le salió. Sintió vergüenza. Don Arcadio sonrió como quien huele una debilidad. «Aquí no se pide con lengua suelta», continuó. «Se pide con compromiso». Pascual levantó la vista. «Mi mamá está enferma». Don Arcadio chasqueó la lengua, teatral. «Uy, eso sí está feo. Mira, mira. El rey puede, pero a veces pide algo a cambio». Pascual sintió que la sangre se le bajaba a los pies. «¿Qué?» Don Arcadio alzó los hombros como si no fuera asunto suyo. «Eso ya lo sabes tú. O lo aprende uno». Arcadio se adelantó, impaciente. «Yo le dije, apá, él sí va a pagar». Pascual volteó. «Yo no he dicho eso». Arcadio lo miró con una sonrisa venenosa. «Pero lo estás pensando». Y esa fue la primera vez que Pascual entendió el verdadero tamaño del enemigo. Arcadio no estaba jugando al santo. Estaba jugando al dueño del miedo. Pascual salió de la capilla temblando, no por frío, sino por la idea. Si el rey cobraba, Arcadio iba a estar ahí para cobrar también. Esa madrugada, al volver a casa, encontró a su madre despierta, sentada, respirando como quien sube un cerro con el pecho lleno de piedras. Ella lo miró a los ojos y supo. No necesitó preguntas. Las madres saben cuando un hijo cruza una línea. «¿Fuiste allá?», susurró. Pascual quiso mentir, pero traía el olor encima. «Nomás vi». La madre cerró los ojos, y una lágrima le salió sin esfuerzo. «Te prometí que nunca ibas a necesitar eso». Pascual se acercó con el corazón hecho trapo. «Yo no quiero que te mueras». La madre tragó saliva y le tomó la mano. Tenía la piel caliente, demasiado caliente. «Escúchame bien, Pascual. La muerte no se negocia. La muerte se respeta, se acompaña, pero no se le da llave de tu alma». Pascual sintió un nudo. «¿Entonces qué hago?». La madre lo miró con una ternura que dolía. «Haz lo que te enseñé, hierbas, agua, rezo. Y si no…». Su voz se quebró. «Entonces será lo que Dios quiera». Ahí vino el segundo twist. Pascual se dio cuenta de que lo que más miedo le daba no era la muerte. Era la idea de que Dios pudiera querer eso.
Esa noche Pascual se quedó sentado junto a la cama, escuchando la respiración de su madre como si fuera un reloj que se estaba quedando sin cuerda. Y en su cabeza se armó una guerra. De un lado, la fe limpia, de iglesia, de hágase tu voluntad. Del otro, la fe sucia, práctica de haz lo que te ordeno y te pago. Y Pascual, con las uñas enterradas en las palmas, sintió que su corazón se inclinaba hacia lo práctico, no por maldad, por amor desesperado. Pasaron 2 días y la madre empeoró. El padre trajo al cura. El cura rezó, la roció con agua bendita. Le habló como si ella ya estuviera del otro lado. Pascual, parado en la puerta, lo odiaba sin querer. Cuando el cura se fue, el padre se sentó en el borde de la cama. Su voz era pura piedra. Si se la lleva, yo me voy con ella. La madre, medio dormida, alcanzó a sonreír tantito. No seas menso. Pascual se tapó la boca con la mano. Sintió que se quebraba. Y esa misma noche Arcadio volvió. Ahora no venía solo. Traía un paquete. Mi papá te manda esto, dijo como si estuviera entregando pan. Pascual no lo quiso agarrar. No quiero nada. Arcadio lo empujó hacia él. Te haces el santo, pero fuiste. Y el que va, ya está dentro. Pascual miró el paquete. Era una bolsita con polvo oscuro y un listón negro. ¿Qué es? Arcadio bajó la voz excitado. Polvo de protección. Y el listón lo amarras debajo de la cama, para que el rey vea que hablas en serio. Pascual sintió náusea. ¿Y qué quiere tu papá a cambio? Arcadio sonrió. No es mi papá, es el rey. Pero mi papá puede ayudarte a que el rey te haga caso más rápido. Pascual apretó la mandíbula. Esto es un negocio. Arcadio se ofendió actuando. Es supervivencia. Pascual levantó la vista. No me uses. Arcadio dio un paso más cerca, y su voz se volvió delgada, afilada. No te estoy usando, te estoy avisando. Si tú no pagas, alguien va a pagar por ti. Y luego no andes llorando cuando el rey se cobre. Y se fue, dejando el paquete en el suelo como si fuera basura. O tentación. Pascual se quedó viéndolo. La bolsita parecía respirar, como si guardara noche adentro. Esa madrugada, el padre de Pascual se quedó dormido sentado. Pascual solo tomó el paquete y lo escondió. No lo usó, todavía, pero lo escondió. Esa fue su primera mentira grande. Al tercer día la madre dejó de sudar, se enfrió. Su respiración se volvió lenta, extraña, como si estuviera eligiendo cada inhalación. Pascual sintió que ya no había tiempo para doctrinas. Afuera un gallo cantó como si nada, y ese detalle lo enfureció. ¿Cómo se atreve el mundo a seguir? Pascual sacó el paquete. Temblaba tanto que se le cayó un poco de polvo en los dedos. Olía a tierra vieja, a ceniza. No era medicina. Era símbolo. Amarró el listón negro debajo de la cama, donde nadie lo vería. Excepto, según Arcadio, el rey. Y entonces hizo lo que su madre le suplicó que no hiciera. Rezó hacia la muerte. No fue un rezo bonito, fue una negociación torpe. Si te la vas a llevar, llévame a mí primero. En cuanto lo dijo, sintió asco, porque era fácil decirlo. Pero la realidad de ese intercambio le cayó encima como piedra. Él no quería morir. Él quería que su madre viviera, y ahí apareció el verdadero demonio de la historia. No un espíritu, sino la hipocresía humana, el deseo de milagro sin pagar el costo. Pascual se levantó de golpe, mareado, y se pegó a la pared. Se oyó su propia respiración. Y luego, desde la cama, un sonido. La madre inhaló profundo, como quien regresa de un lugar lejano. Abrió los ojos. Pascual se quedó helado. ¿Mamá? La madre lo miró, confundida, como si no supiera dónde estaba. Luego respiró otra vez mejor. Pascual sintió un golpe de esperanza tan fuerte que casi lo tira. El padre despertó, vio la cara de Pascual y se acercó. La madre parpadeó, tragó saliva, y por primera vez en días, su voz salió más clara. Agua. Pascual corrió por agua, se la dio. La madre bebió despacio, y luego tosió. Pero no esa tos de arena, una tos que soltaba algo. El padre se persignó, gracias a Dios. Pascual también se persignó, pero su mano tembló, porque en su cabeza se levantó una duda asquerosa. ¿Y si no fue Dios? ¿Y si...? Pascual volteó hacia debajo de la cama, donde estaba el listón negro, escondido, como un pecado amarrado. Esa madrugada la madre mejoró un poco. No estaba sana, pero ya no se estaba yendo. El padre lloró en silencio. Pascual también, pero no por alivio, sino por terror a la explicación. Porque si la muerte había escuchado, entonces la muerte ya sabía su nombre. Al día siguiente, Arcadio apareció temprano, como si oliera los cambios. Ya supe, dijo con sonrisa amplia. Ya ves cómo sí sirve. Pascual sintió una furia súbita. No fue por ustedes. Arcadio se carcajeó. Claro que sí, ¿o qué? ¿Crees que fue por tus hierbitas? No seas inocente. Pascual lo agarró de la camisa y lo estampó contra la pared. Arcadio se sorprendió, pero luego sonrió más, como si eso lo excitara. Eso, susurró. Ya estás entrando.
Pascual apretó los dientes. Si vuelves a acercarte a mi casa con tus porquerías, te rompo la cara. Arcadio no se asustó. Se inclinó tantito para que Pascual lo oyera bien. ¿Y si tu mamá se vuelve a poner mal? ¿A quién vas a correr? ¿Al cura? ¿A tu papá? ¿O al rey? Pascual lo soltó. Arcadio se acomodó la camisa y se fue silbando. Pero antes de irse, dejó caer una frase como cuchillo. Ah, y otra cosa. El rey no te curó gratis. Ya te vio, ya te probó. Luego, te va a pedir algo. Pascual se quedó parado, sintiendo que el sol no calentaba. Ese fue el punto donde la historia cambió de carril. Porque Pascual ya no podía volver a ser solo el hijo de una curandera y un enterrador. Ya había tocado el otro lado. Ya había puesto una vela. Ya había amarrado un listón. Y el problema con cruzar ciertas puertas es que la puerta no siempre se abre para que tú salgas. A veces se abre para que algo entre contigo. Los siguientes días la madre siguió mejorando, lento, a trompicones. La fiebre se fue retirando como animal herido. El pueblo lo tomó como señal. Las vecinas empezaron a murmurar cosas raras. Dicen que la partera se salvó porque alguien le pidió al rey. Dicen que el hijo anda metido. Dicen que por eso no se la llevó. El cura, al enterarse, se enfureció. Llegó a la casa con cara dura, sin tocar. Esto es idolatría, dijo sin preámbulo. Esto es abrir la puerta al maligno. La madre, todavía débil, se incorporó como pudo. Su voz salió firme, aunque se le quebraba al final. Padre, yo solo quiero vivir. El cura la miró con una mezcla de compasión y miedo. Vivir, sí, pero no a cualquier precio. Pascual sintió un impulso de gritarle. ¿Y tú qué sabes del precio? Tú no has visto a tu madre apagarse. Pero se tragó las palabras. El cura miró a Pascual. Tú, aléjate de esa capilla. ¿Me oíste? Pascual sostuvo la mirada. Por fuera, obediente. Por dentro, lleno de tormenta. Esa misma tarde Pascual caminó hacia el panteón solo, no por rebeldía, por necesidad de entender. Vio tumbas frescas, cruces nuevas, nombres escritos con prisa. Pensó en todas las personas que no tuvieron un listón, un polvo, una vela a tiempo. Y en la capilla de nuevo vio velas encendidas. Pero esta vez notó algo distinto. Un hombre estaba limpiando el altar. No era sacerdote. Era un viejo flaco, con dedos largos, cuidadosos, como si tocara instrumentos invisibles. El viejo lo miró y no se sorprendió. «Tú eres el hijo de la partera», dijo. Pascual se tensó. «¿Quién es usted?» El viejo sonrió sin dientes. «Me dicen muchas cosas, pero aquí soy el que escucha a los que no saben hablarle al rey». Pascual sintió un escalofrío. «¿Usted lo controla?» El viejo soltó una risita seca. ¿Controlar a la muerte? No, muchacho, nadie controla eso. Nomás le entendemos el humor. Pascual se acercó un poco, cauteloso. Mi mamá estaba muriéndose. El viejo asintió despacio. ¿Y aquí viniste? Pascual no lo negó. ¿Por qué la gente lo venera? El viejo miró al esqueleto coronado como si fuera un espejo. Porque el rey no promete cielo, promete tiempo. Y en estos pueblos, el tiempo vale más que cualquier sermón. Pascual tragó saliva. ¿Es santo? ¿De verdad? El viejo se encogió de hombros. La iglesia dice que no. Pero la iglesia vive lejos del dolor de la gente. Y la gente, cuando le duele, inventa puertas. Pascual se quedó mirando las velas. De pronto sintió que su vida se estaba partiéndose en dos. La parte donde obedecía y la parte donde entendía. El viejo lo observó como si leyera su cara. «Ten cuidado con el hijo del vendedor», dijo de repente. Pascual se tensó. «¿Arcadio? Ese muchacho no viene a pedir», dijo el viejo. «Viene a mandar. Y el rey tolera muchas cosas, pero no tolera que lo usen de juguete». Pascual sintió un golpe de frío. «¿Qué quiere decir?» El viejo no respondió directo. Señaló el altar. Mira bien, Pascual miró. Al pie del rey, entre la cera y las flores, había objetos nuevos. Más huesitos, más telas manchadas, más cosas que no debían estar ahí. Se sintió mareado. Eso no es devoción», murmuró. «No», confirmó el viejo. «Eso es ambición disfrazada de fe». Y ahí, con una claridad brutal, Pascual entendió el conflicto central que se venía. No era solo entre él y la muerte, era entre él y Arcadio por algo peor que la vida de una persona. Era por el control del miedo del pueblo. Pascual salió de la capilla con la garganta cerrada, y en el camino de regreso, por primera vez en su vida, pensó algo que lo asustó por lo fácil que se sintió. Si Arcadio está metiendo veneno aquí, alguien tiene que pararlo. Y el único que estaba lo bastante cerca era él. Esa noche la madre de Pascual, ya un poco más fuerte, lo llamó. «Ven», le dijo tocando el borde de la cama. «Siéntate». Pascual se sentó. La madre le tomó la cara con ambas manos. «Yo sé que hiciste algo», susurró. «Y sé que lo hiciste por mí. Pero escúchame, lo que sea que le prometiste, no lo cumplas». Pascual sintió que se le apretaba el pecho. «Yo no prometí nada».
La madre lo miró como si lo viera por dentro. No siempre se promete con palabras, hijo. A veces se promete con intención. Pascual bajó la mirada. La madre respiró hondo. Yo he visto morir gente. Yo he visto curarse gente. Y te voy a decir algo que me enseñaron antes de que tú nacieras. Hay santos que te abrazan. Y hay santos que te agarran. Pascual tragó saliva. ¿Y el rey? La madre cerró los ojos un segundo. El rey, si existe como la gente dice, no es abrazo, es agarre. Pascual sintió un escalofrío. Y aún así, en el fondo recordó la madrugada en que su madre volvió a respirar. La madre lo soltó despacio. Prométeme que no vas a dejar que esa cosa te trague. Pascual no respondió de inmediato, porque decir sí era mentir, y decir no era asustarla. Al final asintió, pero la culpa se le quedó pegada como cera en los dedos, porque afuera, en la oscuridad del pueblo, Arcadio estaba creciendo, y el rey, sentado en su capilla, seguía esperando. Las semanas siguientes fueron raras, como cuando el cuerpo se cura, pero el alma se queda con fiebre. La madre de Pascual ya caminaba por la casa despacio, apoyándose en las paredes. A ratos reía, a ratos se quedaba mirando un punto fijo como si escuchara algo que los demás no. El padre volvió a trabajar la tierra y a cargar menos ataúdes, pero cada vez que pasaban cerca del panteón, apretaba el paso, como si la sombra del muro pudiera agarrarlo del tobillo. Y Pascual era otra cosa. No decía nada, no contaba lo que vio ni lo que sintió, pero el olor a copal se le había quedado en la memoria. Y peor, se le había quedado la idea de que había puertas que sí abrían cuando todo lo demás se cerraba. La gente del pueblo empezó a murmurar más fuerte, porque en un lugar chico, cuando alguien se salva, la salvación no es privada. Se vuelve chisme, receta y amenaza. ¿Qué le dieron? ¿Dicen que el hijo hizo algo? Dicen que se metió con el rey. Dicen que por eso no se la llevó. El cura predicó con más coraje. Dijo palabras como herejía, idolatría, engaño del demonio, pero la mitad de los bancos estaban vacíos. La gente prefería estar donde sentía que alguien sí le respondía, aunque fuera con silencio. Y mientras la iglesia oficial gritaba, la capilla del cementerio susurraba. Pascual trató de no volver. Lo intentó de verdad. Se ocupó. Ayudó a su madre con remedios, acompañó a su padre a cargar agua, barrió el patio, pero era como intentar no pensar en un diente flojo. Cuanto más lo ignoras, más lo sientes. La primera vez que volvió fue por accidente, o eso se dijo. Iba pasando por el muro, por el lado donde crecen hierbas duras, y escuchó un llanto ahogado. Se asomó y vio a una muchacha arrodillada afuera de la capilla, con las manos en la cabeza. No entraba, no se atrevía. Pascual se acercó. ¿Qué tienes? La muchacha lo miró con ojos rojos. Mi hermano se está yendo, susurró. No hay dinero, no hay doctor. El cura ya fue. Mi mamá dice que venga aquí, pero me da miedo. Pascual sintió que algo dentro de él se movía. A mí también me dio miedo. La muchacha tragó saliva. ¿Y si escucha? Pascual miró la puerta. Sintió asco, sí, pero también sintió la misma urgencia de la madrugada en que su madre respiró de nuevo. A veces, dijo, a veces la gente dice que sí. Eso bastó. La muchacha empujó la puerta y entró temblando. Pascual la siguió, no como devoto, sino como escolta, como si estuviera evitando que se desmayara. Y adentro, el golpe sensorial fue igual de brutal. Velas chorreadas, cera como carne derretida, copal denso, flores marchitas, papeles doblados, y el rey sentado al fondo, con su corona torcida y esa sonrisa que nunca cambia. Pero había algo distinto. El viejo flaco, el que escuchaba por los que no sabían hablar, estaba ahí, arrodillado, moviendo los dedos como si tocara un rosario invisible. Murmuraba palabras que no eran exactamente latín ni exactamente español. Tenían ritmo de rezo católico, pero también cadencia de montaña, de lengua antigua. A un lado había un plato con sal gruesa, otro con agua, y un montón de listones de colores. La muchacha, sin saber qué hacer, se quedó parada. El viejo la vio y le habló sin voltearse del todo. Si vienes a pedir, no vengas limpia por fuera y sucia por dentro. Aquí el rey oye el temblor. La muchacha se echó a llorar. Yo no sé cómo. El viejo alzó una mano lento y señaló a Pascual. Él sí sabe el miedo, que te guíe. Pascual sintió un golpe en el estómago. No. El viejo lo miró ahora sí, directo. ¿Ya entraste una vez, muchacho? El que entra ya está en la historia, aunque se haga el sordo. Pascual apretó los dientes. Sintió rabia, vergüenza y una chispa de algo peor. Importancia. Se acercó a la muchacha y habló bajito, como si estuviera cuidando que la muerte no lo oyera demasiado fuerte. Respira. Enciende una vela blanca. Dile su nombre. No le mientas. La muchacha lo hizo.
La flama le temblaba en las manos. Puso la vela a los pies del rey y murmuró el nombre de su hermano, como si fuera contraseña. El viejo tomó un listón rojo y se lo puso en la muñeca. Esto no es amarre, dijo. Es recuerdo, para que no se te olvide lo que pediste cuando la vida te vuelva a sonreír. Luego agarró la sal y la esparció en un círculo pequeño en el suelo. La sal es límite, la sal es hasta aquí. Aquí se habla con respeto. Pascual observó sin parpadear. Aquello no era misa, pero tampoco era puro teatro. Era un lenguaje, un ritual armado con pedazos de catolicismo, de tradición indígena, de desesperación y de control. El viejo habló al altar, no como quien suplica, sino como quien presenta un caso. Rey San Pascual, aquí está tu gente. No te pedimos que no seas lo que eres. Te pedimos que seas justo. Pascual sintió escalofríos, porque esa frase no intentaba domesticar a la muerte, intentaba negociar con su reputación. La muchacha se fue más tranquila, con el listón rojo apretado en la muñeca como promesa. Cuando quedaron solos, el viejo soltó aire. ¿Ves? No es brujería de circo, es orden para el caos. Pascual tragó saliva. ¿Y si no funciona? El viejo se encogió de hombros. Entonces la gente aprende lo que ya sabe, que nadie manda en todo. Pero al menos se sienten escuchados. Pascual sintió un frío lento en la espalda. ¿Y Arcadio? Se le salió sin querer. El viejo frunció la cara como si masticara algo amargo. Ese chamaco está metiendo manos donde no entiende. Y cuando uno mete manos, a veces lo que saca no es milagro, es castigo. El rumor de que Pascual sabía empezó a crecer. Al principio la gente solo lo miraba. Luego le hablaban en la calle, bajando la voz, como si su nombre ya estuviera ligado a algo peligroso. Oye, muchacho, ¿tú crees que el rey sí cura? ¿Tú sabes que vela se prende cuando...? Dicen que tú ya lo viste de cerca. Pascual quería negar. Pero cada pregunta era una confesión de necesidad. Y Pascual, que había visto a su madre desvanecerse, no podía burlarse. Empezó a acompañar a algunos a la capilla, no como líder, eso se decía, sino como el que traduce, el que explica sin prometer, y sin darse cuenta, fue aprendiendo el proceso entero, no como receta fija, sino como costumbre viva. La gente llegaba con ofrendas, pequeñas, pan, agua, monedas, flores. Lo más común era lo más humano, velas, porque la vela es tiempo, se consume como la vida. Y la gente siente que, mientras arde, su petición está activa. Las velas blancas eran para pedir salud, protección, paz. Las rojas para amor, fuerza, valor. Las negras eran otra cosa. Nadie las prendía sin mirar alrededor primero. Eran para cortar, para quitar estorbos, para pedir justicia cuando la rabia ya se había vuelto enfermedad. Pascual veía manos temblorosas encender una vela negra y sintiendo un asco físico, como si el aire se ensuciara. A veces quería arrebatarles la vela, pero también sabía, esas personas no estaban jugando a ser malas. Estaban cansadas de ser víctimas. Algunos dejaban listones en las rejas, amarrados como si fueran venas externas. Otros llevaban fotos, otros nombres escritos en papel. Y había ofrendas que lo perseguían en sueños. Prendas de bebé, muñecas sin ojo, dientes, mechones de cabello. Lo más choqueante no era lo macabro, era lo cotidiano con lo macabro. Una señora dejando un diente como quien deja un recado en el buzón. Pascual empezó a escuchar historias, y esas historias se le metieron bajo la piel. Mi hijo se cayó al barranco y sobrevivió. Mi hermana dejó de sangrar cuando ya estaba blanca. A mi marido lo iban a matar y lo soltaron. Yo tenía una bola aquí, y se me bajó. Y entre esas historias había una que se repetía con el mismo tono. No fue gratis. No siempre hablaban de dinero. Hablaban de sustos, de deudas, de sueños pesados, de accidentes raros, de pagué con miedo. Pascual empezó a odiar esa frase, porque era la frase que Arcadio amaba. Arcadio, mientras tanto, crecía como hongo en humedad. Ya no era solo el hijo del vendedor, era el que conocía trucos, el que decía tener polvos del rey, tierra del panteón, cera bendita, el que te cobraba por la esperanza y te metía culpas si dudabas. Empezó a montar consultas en la parte de atrás del mercado. Ponía una mesita, velas y una imagen pequeña del esqueleto coronado. La gente se acercaba como moscas al dulce. Pascual lo vio una tarde y sintió que se le subía la sangre. Arcadio estaba con una mujer que lloraba. La mujer le extendía unas monedas. Arcadio se las guardaba rápido y luego con voz grave le decía: «Tienes que traerme una prenda de él, pero que haya tocado su sudor. Si no, el rey no ubica». La mujer asintió aterrada. Pascual dio un paso adelante. «Eso no es cierto», soltó fuerte. Arcadio se volteó sin sorpresa, como si hubiera esperado ese momento. «Ah, mira quién llegó», sonrió. «El niño santo». Pascual apretó los puños. «No le mientas a la gente». Arcadio abrió los brazos, teatral. «¿Mentir? ¿O hacer que funcione? Porque tú también los llevas a la capilla, ¿no?»
Pascual sintió que le clavaban la frase, «Yo no cobro». Arcadio se rió. «No cobras dinero, pero cobras algo más bonito, que te miren con respeto, que te necesiten, que te digan gracias, Pascual. No te hagas». Pascual sintió una vergüenza que quemaba porque una parte de eso le había gustado. Y Arcadio lo sabía. Arcadio se acercó un paso, bajando la voz. «La diferencia es que yo no finjo. Yo sí quiero poder». Pascual lo miró fijo. «Te va a explotar en la cara». Arcadio sonrió frío. «¿O a ti primero?» Y ahí vino el twist que encendió la mecha. Arcadio empezó a decirle a la gente que Pascual era celoso, que quería quedarse con el rey, para él, que él era el verdadero intermediario y que Pascual era un obstáculo. El pueblo se partió otra vez, ahora no solo entre iglesia y capilla, sino entre dos maneras de usar la capilla: la devoción humilde y el negocio hambriento. Una noche el viejo flaco llamó a Pascual, no lo buscó en la calle. Mandó a un niño con un papel doblado, como si fuera invitación a funeral. Pascual llegó a la capilla y lo encontró sentado en el piso, espalda contra la pared. Se veía más delgado. Sus manos temblaban. «Te tardaste», murmuró. Pascual se arrodilló junto a él. «¿Qué tiene?» El viejo sonrió apenas. «Lo que tengo es tiempo encima». Pascual sintió un hueco. «No diga eso». El viejo soltó una risita corta. «Ay, muchacho, aquí todos decimos no diga eso hasta que nos toca». Miró al rey. «¿Te voy a enseñar algo que no se enseña con palabras?» Pascual tragó saliva. «Yo no quiero ser encargado de esto». El viejo lo miró, serio. «No es querer, es entender. Si tú no lo entiendes, lo va a entender Arcadio. Y entonces sí, el rey se va a volver mercancía completa». Pascual sintió rabia. «¿Qué puedo hacer?» El viejo señaló el altar. «Primero, respeta. Segundo, no uses el miedo de la gente para jugar. Tercero, si vas a guiar, guía con límite. El rey no es excusa para lastimar». Pascual miró las velas. Vio cera acumulada como capas de historia. «¿Y la iglesia?», preguntó. «El cura quiere cerrar esto». El viejo asintió, cansado. «Lo va a intentar, y Arcadio va a usar eso para hacerse mártir. Va a decir, nos persiguen, y la gente ama a los perseguidos». Pascual sintió un escalofrío, porque era cierto. El viejo tosió, fuerte. En su mano apareció un puntito rojo. Pascual se quedó helado. «¿Está enfermo?» El viejo lo miró como si le diera risa y tristeza. «¿Te sorprende? Aquí respiro humo todo el día». Se limpió la mano en el pantalón como si no fuera nada. «Escúchame, pronto no voy a poder venir. Y alguien va a tener que cuidar que esto no se convierta en carnicería». Pascual sintió que el mundo se apretaba. «¿Por qué yo?» El viejo le tomó la muñeca con fuerza sorprendente. «Porque tú todavía sientes asco. Y el asco es señal de conciencia. Arcadio ya no siente asco. Él siente hambre». Pascual se quedó sin aire. Y entonces, el viejo hizo algo que lo marcó. Sacó de debajo de su camisa una medallita vieja, con una cruz en un lado, y del otro, una calavera chiquita grabada. «Esto lo traigo desde joven», dijo, «para recordar que la cruz y la calavera no siempre son enemigos. A veces la cruz te enseña a amar, y la calavera te enseña a no mentirte». Se la puso en la mano a Pascual. «No te estoy nombrando santo, te estoy dando una carga». Pascual cerró los dedos, sintiendo el metal frío. «No estoy listo». El viejo sonrió sin dientes. «Nadie está listo para el miedo. Por eso existe este lugar». El conflicto explotó al poco tiempo, y no con palabras, con humo. Una madrugada la capilla amaneció con la puerta forzada. Habían tirado velas, roto flores, arrancado papeles. En el altar, alguien había dejado una mancha negra como de grasa quemada. Y lo peor, la corona del rey estaba en el suelo, pisoteada. La gente llegó en bola, gritando. Unos decían que fue el cura. Otros decían que fue el gobierno. Otros, los más rápidos, dijeron que fue un demonio. Pascual entró y sintió que se le aflojaban las piernas. Arcadio ya estaba ahí, claro, llorando fuerte, teatral, como si le hubieran matado a alguien. «Esto es persecución», gritaba. «Nos quieren quitar la fe». El cura llegó después, escoltado por hombres serios, y lo que dijo fue gasolina. «Esto es un foco de superstición. Se va a cerrar». La gente empezó a empujar, a insultar, a escupir al suelo. La tensión se sentía como cuchillo en garganta. Pascual, sin pensarlo, se puso entre el altar y el gentío. «No», gritó, «no lo conviertan en pleito». Arcadio lo volteó a ver, con una sonrisa que nadie notó excepto Pascual, porque ese era el twist más sucio. Pascual entendió, en ese instante, que Arcadio había provocado el ataque. Había destrozado la capilla para prender la guerra, para volverse líder, para empujar al pueblo a elegirlo como bandera. Pascual lo vio en los ojos. En esa satisfacción chiquita que se le escapaba, Pascual sintió que le ardía el cuerpo. «Fuiste tú», susurró acercándose. Arcadio se hizo el ofendido. «¿Qué dices?»
Pascual apretó la medallita en su bolsillo. Tú lo hiciste para vender mártir. Arcadio se acercó sin perder la sonrisa. Cuidado, Pascual. Si dices eso en voz alta, te convierto en traidor. Y el pueblo, cuando tiene miedo, necesita un traidor. Pascual sintió que se le apagaba la garganta, porque era cierto, y porque el cura, a unos metros, ya parecía listo para cerrar todo con candado y autoridad. Entonces Pascual tomó una decisión que le supo a sangre. No iba a pelear con gritos, iba a pelear con estructura. Se volteó hacia la gente y levantó las manos. Escúchenme, dijo. El rey no necesita guerra. Ustedes necesitan calma. Si van a venir aquí, vengan sin lastimar a nadie. Si van a pedir justicia, no pidan venganza ciega. Y si van a prender velas, préndanlas con respeto, no con odio. Algunos lo miraron raro, otros bajaron la vista, porque lo que estaba diciendo era peligroso. Estaba poniendo límites al miedo, y la gente odia los límites cuando está desesperada. Pero también los necesita. El cura lo miró con desprecio y algo de sorpresa. Tú también estás metido, escupió. Pascual sostuvo la mirada. Estoy metido en que la gente no se mate por esto. Arcadio, en cambio, se quedó callado, porque ese no era el guión que él quería. Esa misma semana empezaron a pasar cosas. Gente que juraba ver sombras alrededor de Arcadio, gente que decía que al encender velas con él, la flama se ponía azul, gente que amanecía con pesadillas, un esqueleto riéndose, pero con la voz de un niño. Pascual no sabía qué creer, pero una noche, cuando salió al patio, encontró algo en el suelo. Un listón negro, amarrado como moño, con un olor a cera quemada demasiado fresco. No era suyo. Alzó la vista y vio, en la esquina, a Arcadio mirando desde lejos, inmóvil, como estatua. Y cuando Pascual se acercó un paso, Arcadio levantó 2 dedos, como si saludara. Pascual sintió un escalofrío. Al día siguiente, una mujer llegó llorando a la casa de Pascual. «Mi marido se puso peor», gritó. «Arcadio me dijo que prendiera una vela negra para quitar el mal. Y ahora mi marido no habla. Nomás mira al techo como si viera algo». Pascual sintió un golpe en el pecho. «¿Qué hiciste exactamente?» La mujer temblaba. «Me cobró, me dio un polvo. Me dijo que lo echara en la puerta». Pascual cerró los ojos un segundo. Imaginó la puerta cubierta de ceniza como marca. «Ya», dijo con voz firme. «Vamos». Fue con la mujer. Entró a la casa del enfermo y lo vio. El hombre sudaba frío, ojos abiertos, mandíbula apretada. Era como si estuviera agarrado a la vida con los dientes. O como si algo lo estuviera jalando de regreso. Pascual no hizo milagros. Hizo lo que sabía: agua, paños, hierbas. Pero también hizo algo que se prometió que no haría. Y lo hizo por necesidad. Prendió una vela blanca en silencio y la puso cerca, no como amenaza, sino como señal de «aquí no». No rezó al rey con palabras grandes. Solo murmuró: «Si vas a cobrar, cobra con justicia, no con trampa». Y en su cabeza, por primera vez, apareció una idea aterradora. Tal vez el rey no era quien estaba dañando. Tal vez era Arcadio usando el símbolo para empujar a la gente al borde. Esa noche el hombre respiró un poco mejor. No sanó, pero aflojó la mandíbula. Bajó la mirada del techo, parpadeó como quien regresa de lejos. La mujer se hincó y quiso besarle la mano a Pascual. Pascual la detuvo. «No me reces a mí», dijo. «Reza por tu casa y aléjate de Arcadio». La mujer lloró más. «Pero él dice que tú eres el enemigo». Pascual sintió que le raspaban el alma. «Entonces que lo diga. Yo no quiero su guerra». Pero la guerra ya lo quería a él. El golpe final llegó sin música, sin anuncio, como llegan las peores noticias, con un niño corriendo. «¡Pascual!», gritó un chamaco sin aire. El viejo, el de la capilla, se cayó. Pascual corrió hasta el cementerio. Entró y lo vio en el suelo, junto al altar, como si se hubiera arrodillado y ya no se hubiera podido levantar. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia ninguna parte. En su boca un hilo de sangre. Pascual se hincó a su lado. «No, no, no, no». El viejo lo miró apenas. Respiró con dificultad. «Ya, te toca», susurró. Pascual negó con la cabeza, desesperado. «No, yo no puedo». El viejo alzó una mano temblorosa y señaló al rey. «Cuídalo. De los que lo venden. Cuida a la gente. De los que la empujan». Pascual lloraba sin darse cuenta. «¿Quién le hizo esto?». El viejo parpadeó lento, y con el último aire, dejó una frase que le cayó como piedra. «No fue enfermedad. Fue hambre». Y su mano cayó. Pascual se quedó helado, porque entendió lo que estaba insinuando. Afuera la gente empezó a llegar, atraída por el rumor como por olor, y entre los primeros venía Arcadio, caminando despacio, con cara de preocupación. Pascual lo miró, con los ojos hinchados de rabia y dolor. Arcadio se acercó al cuerpo, se persignó teatral y susurró, apenas para que Pascual lo oyera. «Ahora sí. Ya no hay quien te enseñe. Ahora sí.
O te quitas, o te quito. Pascual sintió que se le apagaba la infancia por segunda vez, pero ahora de golpe, y mientras todos lloraban al viejo, Pascual miró al rey sentado con su corona ya enderezada de nuevo, como si alguien la hubiera acomodado. A propósito, y comprendió la trampa completa. La capilla ya no era solo un lugar de fe, era un territorio, y Arcadio venía por el trono, el cuerpo del viejo se quedó ahí, en el piso frío de la capilla, como si la muerte lo hubiera tirado de la manga justo frente al rey, para mandar un mensaje. Aquí mando yo, pero no me gusta que me jueguen chueco. La gente empezó a llorar en bola, con ese llanto de pueblo que suena como viento metiéndose por una rendija. Unos sollozan fuerte, otros se ahogan, otros nomás se quedan tiesos porque ya no les quedan lágrimas. Y en medio de todos, Arcadio hizo lo que mejor sabía hacer: convertir el dolor en escenario. Se hincó cerca del cadáver, se persignó despacio, teatral, y levantó la voz. Esto es por la persecución, por el coraje del cura, por los que odian nuestra fe. Algunos le creyeron en automático, porque en el miedo la gente quiere un villano claro, un responsable con nombre. Otros lo miraron con sospecha, porque el viejo había sido discreto. Y Arcadio era un fogón. Pascual se quedó callado, con el estómago hecho piedra. Tenía la medallita apretada en el puño. Se acercó al cuerpo del viejo y le cerró los ojos con 2 dedos temblorosos. No se le ocurrió rezar bonito. Solo murmuró: «Perdóname, yo no quería esto». Y entonces sintió algo peor que el llanto alrededor. Sintió la mirada de Arcadio clavada como aguja. «Ahora sí», susurró Arcadio otra vez, pegándose lo suficiente para que Pascual lo oyera. «Ahora sí, esto es mío». Pascual volteó, y por primera vez no vio a un niño cruel ni a un chamaco ambicioso. Vio a un depredador chiquito que ya había probado sangre. La reacción de la iglesia fue rápida. Ese mismo día, el cura llegó con 2 hombres, cargando un candado grande como si fuera un veredicto. «Se acabó», dijo sin mirar a nadie en particular. «Esta capilla se cierra. Hoy». La gente se le fue encima con gritos. Unos suplicaban, otros insultaban. Una señora le aventó una vela al suelo y la flama se apagó con un pf que sonó como bofetada. Arcadio alzó las manos como líder. «No lo permitan». El cura giró hacia él. «Tú eres el primero que debería estar en confesión». Arcadio se rió, con esa risa que no tiene alegría. «Yo me confieso con el que sí escucha». Ese fue el chispazo. El pueblo empujó, los hombres del cura empujaron de regreso. Alguien gritó: «¡Herejes!» y alguien contestó: «¡Hipócritas!». El aire se llenó de saliva y cera y miedo. Pascual vio el desastre formándose como tormenta, y supo que si esto explotaba, no iba a ser pleito de palabras. Iba a ser sangre. Y la sangre, cuando cae, siempre encuentra excusa para caer otra vez. Se subió a una piedra, levantó la voz hasta que se le desgarró la garganta. «¡Ya!». Nadie lo oyó al principio. Volvió a gritar: «¡Ya, cabrones! Si esto se vuelve guerra, el rey va a tener trabajo para meses». Hubo silencio de golpe. No por respeto, sino por la crudeza de la frase. A la gente le pegó como agua helada. Un recordatorio brutal de lo que estaban invocando. Pascual respiró tragando saliva. «No le hagan caso a quien les vende coraje», dijo, y su mirada se clavó en Arcadio sin decir su nombre. «El viejo se murió, sí, y nos dejó una cosa clara. Aquí se viene a pedir vida, no a fabricar muerte». Arcadio sonrió apenas. «¿Y tú quién eres para decir eso?». Pascual bajó de la piedra y caminó directo al cura. Se plantó frente a él sin agachar la cabeza. «Padre, si la cierra, la gente no va a dejar de necesitar. Nomás va a hacerlo en lo oscuro. Y en lo oscuro, el que manda es el que cobra». El cura lo miró con asco. «Tú estás metido hasta el cuello, muchacho». Pascual lo aceptó con la cara. «Estoy metido porque mi mamá se estaba muriendo y usted no pudo más que rezar. Y porque aquí la gente no está jugando a ser mala. Está intentando no morirse». El cura apretó el candado. «La fe no se negocia con huesos». Pascual sintió un ardor en los ojos. «¿Y con qué se negocia cuando ya no queda nada?». El cura no respondió. Colocó el candado en la puerta. El metal sonó como sentencia. Y Arcadio, justo cuando todos se quedaron con el alma colgando, gritó: «¡Nos lo quitaron! ¡Nos lo robaron! El rey se va a cobrar». La gente se estremeció. Algunos empezaron a persignarse. Otros lloraban como si les hubieran cerrado el último hospital. Pascual supo que Arcadio acababa de encender una antorcha. Esa misma noche empezó la verdadera cacería. No de personas, sino de rumores. Se dijo que el viejo no murió natural. Se dijo que lo habían apagado. Se dijo que había un traidor. Y Arcadio, con una facilidad asquerosa, dejó caer la semilla donde más dolía. El viejo le quería pasar la carga a Pascual. Pero Pascual no quiso. Y ya ven lo que pasa cuando uno le dice que no al rey. La frase se acomodó sola en la mente del pueblo como clavo en madera.
Porque tiene lógica en un mundo donde la muerte es rey. Si le niegas, te cobra. Pascual caminaba por la calle y sentía miradas. Unos le daban la espalda, otros lo miraban con miedo. Algunos, los que había ayudado, lo miraban con esperanza. Y esa esperanza era peso. La madre de Pascual, al enterarse de lo del viejo, se sentó en silencio largo. Luego habló despacio. Esto ya no es fe, hijo. Esto ya es trampa. Pascual le tomó las manos. Yo no lo maté, mamá. La madre lo miró con ojos cansados. No dije que tú. Dije que alguien está usando la fe como cuchillo. Pascual tragó saliva. Arcadio. La madre cerró los ojos. Ese chamaco trae hambre de mando. Y el hambre nunca se llena. Esa noche Pascual soñó con el rey levantándose del trono. No caminaba, flotaba como humo. Y al lado iba Arcadio, ofreciéndole monedas. Pero el rey no tomaba monedas. Tomaba nombres. Pascual despertó con una certeza pegajosa. Arcadio iba a empujar al pueblo a pedir cosas que no se pueden despedir. Días después el brote volvió a apretar, como si la enfermedad escuchara pleitos y dijera, perfecto, no se están cuidando, ahora sí les caigo. La gente estaba demasiado ocupada discutiendo sobre el candado, sobre el cura, sobre el rey, y empezó a caer otra vez, y Arcadio aprovechó el caos como si fuera su elemento. Montó una capilla improvisada en su casa, dijo que el rey ya no necesitaba paredes, que él lo traía en el corazón, que él sí tenía permiso. Empezó a vender velas negras como quien vende machetes, para cortar el mal, para quitar al enemigo, para que el cura pague, para que el que te traicionó se enferme. Pascual se enteró por una señora que llegó temblando. Pascual, yo no quería, dijo la señora, pero Arcadio me dijo que si no prendía la negra mi hijo se moría. Pascual sintió un golpe en la mandíbula. Lo que Arcadio estaba haciendo era más sucio que un robo. Era chantaje con el miedo más antiguo. Pascual caminó hasta la casa de Arcadio y tocó fuerte. Nadie abrió. Empujó. Entró. Adentro había humo. Mucho humo. Velas en el piso. Una mesa llena de monedas. Listones colgados. Gente arrodillada. Y Arcadio en medio, con una capa barata sobre los hombros, jugando a ser sacerdote y rey a la vez. Cuando vio a Pascual, Arcadio sonrió como si lo hubiera invocado. «¿Llegaste?», dijo. «Te estaba esperando». Pascual se abrió paso entre la gente. «¿Qué estás haciendo?». Arcadio levantó una vela negra. «Lo que tú no te atreves». Pascual apretó los dientes. «Estás enfermándolos más». Arcadio ladeó la cabeza. «¿Y tú qué sabes? Tú nomás vienes a hacerte el bueno. Pero todos aquí quieren lo mismo, que alguien más pague». Pascual miró alrededor. Vio ojos desesperados. Vio manos temblorosas. Vio a una mujer con una foto arrugada. Vio a un hombre mordiéndose el labio hasta sangrar. «No», gritó Pascual. «No todos quieren eso. Quieren vivir». Arcadio se acercó, lento como serpiente. «Entonces diles la verdad, Pascual. Diles lo que no te atreves a decir, que cuando el rey cura, a veces lo hace escogiendo a quién no curar. Que esto siempre es un reparto». Pascual sintió náusea, porque era la idea más asquerosa, y por eso funcionaba. Porque en tiempos de peste la vida se siente como lotería. Arcadio le susurró al oído. «Y si no mandas tú, mando yo». Pascual se enderezó, miró a la gente, y soltó una frase que le salió desde el lugar más roto de su pecho. «El rey no es excusa para la cobardía. Si van a prender una negra para dañar, mejor vayan y mírense al espejo, porque la muerte no necesita su ayuda». Hubo un murmullo incómodo. Algunos bajaron la vela, otros se aferraron más. Arcadio alzó la voz con veneno dulce. «¿Escucharon? Él se cree más puro, él se cree juez. ¿Quién lo nombró?». Pascual sacó la medallita del bolsillo y la levantó para que la vieran. «Nadie me nombró, me empujaron, y yo no voy a cobrarles ni a prometerles cielo. Lo único que voy a hacer es esto: decirles que Arcadio está vendiendo su miedo como si fuera medicina». Arcadio se rió. «Y tú estás vendiendo esperanza». Pascual lo miró fijo. «La esperanza no se vende, se comparte. Y tú no compartes nada. Tú tragas». Arcadio dio un paso atrás, y por primera vez su sonrisa se crispó. «Te vas a arrepentir». Esa noche alguien tocó la puerta de Pascual. No fue Arcadio, fue el padre de Arcadio. Don Arcadio entró con los ojos hundidos, sin la seguridad de vendedor. Traía la camisa pegada al cuerpo por sudor frío. «Necesito hablar contigo», dijo casi sin voz. Pascual lo miró con desconfianza. «¿Vienes a amenazar?». Don Arcadio tragó saliva. «Vengo a pedir». Pascual sintió un escalofrío. Los que se creen dueños del miedo cuando piden es porque el miedo ya los mordió. Don Arcadio bajó la mirada. «Mi hijo». «Arcadio». La voz se le quebró. «Está enfermo». Pascual se quedó quieto. «¿Qué?». «Desde hace días», susurró don Arcadio. «No duerme. Sueña con el rey. Se despierta gritando. Hoy tosió sangre».
Pascual sintió una mezcla imposible. Satisfacción amarga y tristeza, no porque quisiera que Arcadio sufriera, sino porque la vida tiene esa justicia sucia que no se siente limpia. Don Arcadio se acercó, desesperado. Tú sabes, tú lo has visto. No se atrevió a decir negociado. Ayúdalo. Pascual se quedó callado un segundo largo. ¿Y él? Preguntó. ¿Él quiere ayuda? Don Arcadio hizo un gesto como si le doliera tragar orgullo. Él dice que no necesita a nadie, pero yo ya vi demasiados cuerpos para creerle a su bravura. Pascual respiró hondo. Miró hacia el cuarto donde su madre dormía. Se acordó de su promesa. Se acordó del listón negro debajo de la cama, todavía escondido como pecado viejo. Y aún así, dijo, lo intento, pero no con trucos. Don Arcadio asintió como quien acepta un castigo. Lo que sea. Cuando Pascual entró a la casa de Arcadio, lo encontró en el suelo, recargado en una pared, la cara pálida, los ojos brillosos de fiebre, y aún así la sonrisa de siempre. Mira nomás, jadeó Arcadio. Vino el santo. Pascual se agachó a su altura. No soy santo. Y tú ya sabes. Arcadio tosió y un hilo rojo manchó su labio. Lo limpió con el dorso de la mano como si no importara. ¿Vienes a verme caer? Se burló. Pascual le puso un paño frío en la frente. Vengo a que no empujes a más gente al borde. Arcadio soltó una risa que sonó a carraspera. Ya los empujé. Y tú también, aunque te hagas... Pascual apretó la mandíbula. Dime qué hiciste, qué te metiste, qué vendiste. Arcadio lo miró, y por primera vez había miedo real detrás de los ojos. Yo solo quería que me respetaran. Pascual sintió un golpe. No era disculpa, pero era confesión. ¿Y el viejo? Preguntó bajito. ¿Qué pasó con el viejo? Arcadio desvió la mirada, respirando rápido. No fui yo, susurró. Y luego, casi sin querer, soltó algo peor. Fue mi papá, por miedo. Don Arcadio se quedó tieso. Trató de negar, pero su cara lo traicionó. Pascual sintió que el mundo se partía. El twist final era este. Arcadio era veneno, sí. Pero el asesinato, si era asesinato, había sido por pánico de adulto, por control, por negocio que se iba de las manos. Don Arcadio se arrodilló llorando. No quise. Sollozó. Nomás le di un té fuerte, para que ya no hablara, para que no te pasara la capilla, para que Arcadio fuera el único. Pascual se quedó helado, con un asco tan puro que le subió como vómito. Usted lo mató. Don Arcadio lloraba como niño. Yo no quería que Arcadio se quedara sin nada. Pascual miró a Arcadio. Arcadio cerró los ojos, apretando la mandíbula como si el secreto le quemara por dentro. Esa fiebre no era solo enfermedad, era culpa. Pascual se puso de pie. Su voz salió baja pero cortante. Ustedes no necesitan al rey. Ustedes se convirtieron en lo peor sin ayuda de nadie. Arcadio abrió los ojos y lo miró con odio. Y con súplica. Sálvame, murmuró casi sin voz. Aunque sea para que te gane después. Pascual sintió ganas de reír de lo absurdo. Pero no le salió. Se acercó, lo sostuvo para que bebiera agua, le dio hierbas, lo ventiló. Hizo todo lo humano. Y luego, cuando la noche se puso más pesada y el miedo se metió en la casa como humo, Pascual tomó una decisión terrible. Sacó la medallita, encendió una sola vela blanca, la puso en el piso, lejos de la mesa de monedas, y sin espectáculos, sin testigos, murmuró lo mínimo. Rey, si tú existes como dicen, no te lo pido por él. Te lo pido por los que va a arrastrar si se muere con rabia. Arcadio lo escuchó y sonrió con los ojos húmedos. Jadeó. Sabía que también eres de aquí. Pascual sintió que le ardía la cara. No te equivoques, yo no soy de la muerte. Yo nomás, ya no puedo fingir que no está. Arcadio no murió esa noche, pero tampoco volvió a ser el mismo. Amaneció más flaco, más silencioso, con la mirada como de quien vio algo y no sabe cómo contarlo. La fiebre le bajó por ratos, luego subía. A veces se quedaba mirando una esquina, como si alguien estuviera parado ahí, invisible, y el pueblo, al enterarse de que Arcadio estaba enfermo, reaccionó con un morbo cruel. Algunos lo celebraron, otros lo compadecieron, y muchos se preguntaron en voz baja si el rey ya estaba cobrando. Don Arcadio, temblando de culpa, dejó de vender. Empezó a perder peso también. Se volvió sombra. El cura aprovechó el momento para reforzar la prohibición. Mandó vigilar el candado de la capilla y anunció que quien fuera sorprendido ahí sería castigado. No dijo cómo, pero en un pueblo la amenaza sin detalles funciona mejor. Cada quien se imagina su propio terror, y aún así por la noche la gente seguía yendo, no por rebeldía, por necesidad. Se reunían fuera, pegados al muro, y encendían velas en el suelo, escondidas con piedras para que no se vieran de lejos. El viento las apagaba a veces. La gente las volvía a prender, tercos, como si en cada chispa estuviera su última palabra contra el destino.
Pascual empezó a aparecer ahí, sin anunciarse, no como dueño, como guardián de límites. Si veía una vela negra, no la apagaba a golpes. Hablaba con la persona, la escuchaba, le preguntaba qué quería en realidad. A veces, el coraje se derretía y la vela negra se cambiaba por blanca. No siempre, pero a veces. Y esas veces, Pascual sentía que estaba salvando algo más que cuerpos. Estaba salvando al pueblo de convertirse en jauría. Arcadio, desde su casa, escuchaba rumores de que Pascual era ahora el que guía, y eso lo enfermaba más que la fiebre. Una noche se apareció, tambaleándose, a la orilla del panteón. Pascual lo vio venir como quien ve venir una mala decisión. «¿Qué quieres?», preguntó. Arcadio sonrió con la boca reseca. «Quiero ver. ¿Si te queda algo de miedo?». Pascual se quedó quieto. «Me sobra miedo. Lo que me falta es paciencia». Arcadio tosió, se sostuvo de una cruz vieja y susurró. «Tú crees que estás haciendo bien, pero no entiendes. El pueblo no quiere límites. Quiere un rey. Quiere alguien que diga sí y no. Quiere alguien que reparta». Pascual lo miró fijo. «Tú querías ser ese rey». Arcadio apretó los dientes. «Yo iba a ser». Pascual señaló el candado brillando bajo la luna. «Mira lo que lograste. Los trajiste a la oscuridad. Los hiciste más vulnerables». Arcadio se acercó, temblando de fiebre y rabia. «Y tú te volviste su consuelo. Te volviste lo que fingías odiar». Pascual sintió un golpe en el pecho porque le pegó donde dolía. Sí, lo estaban mirando distinto. Sí, lo buscaban. Sí, su nombre empezaba a sonar como el que sabe hablar con el rey. Pascual respiró hondo. «La diferencia es que yo no les cobro el alma». Arcadio rió, pero se le cortó con tos. «No seas ingenuo, Pascual. El rey siempre cobra. Si no es dinero, es otra cosa». Pascual lo miró con una calma rara. «Entonces, ¿qué me cobre a mí?». Arcadio se quedó quieto y por primera vez se le borró la sonrisa. «No digas eso». Pascual se sorprendió. «¿Por qué? ¿No eras tú el que decía que había que pagar?». Arcadio tragó saliva. Sus ojos brillaron raro, no de burla, sino de terror. «Porque yo ya vi cómo cobra», susurró. «Y no se lo deseo ni a mi enemigo». Pascual sintió un escalofrío verdadero. Un silencio se puso entre los dos, pesado, como si el cementerio escuchara, y entonces Arcadio dijo casi quebrado: «Si tú te entregas, el pueblo me va a odiar menos». Pascual lo miró con asco. «Ni enfermo dejas de pensar en ti». Arcadio bajó la vista, humillado, y murmuró: «No sé ser otra cosa». La noche en que Pascual murió no tuvo música. Tuvo lluvia. Una lluvia fría, terca, que convertía el camino al panteón en lodo espeso. La gente, aún así, caminaba con velas escondidas bajo mantas, porque ese día la epidemia se llevó a 2 niños y a una mujer embarazada, y el pueblo sintió que ya no estaba perdiendo. Estaba siendo vaciado. Pascual caminó hacia el muro con un grupo pequeño. No eran muchos. Los que se atrevían, los que ya no tenían nada que perder. De pronto escucharon pasos apresurados. Un hombre llegó corriendo, empapado. «El cura», jadeó. «Viene con gente. Viene a arrestar. Si los agarran aquí, los van a amarrar como ladrones». La gente se congeló. Unos apagaron velas de golpe. Otros rezaban con labios morados. Pascual miró el muro, miró el candado, miró a la gente, y tomó la decisión que lo convirtió en leyenda, aunque él no lo supiera. Caminó hacia la puerta de la capilla y puso las manos en el candado. Uno de los hombres lo jaló del brazo. «¡Estás loco!». Pascual no lo volteó a ver. «Si la fe se vuelve crimen, entonces alguien tiene que cargar el crimen». Le pegó al candado con una piedra. 1 vez, 2, 3. El metal chilló. La lluvia le pegaba en la cara como cachetadas. El candado cedió. La puerta se abrió. La gente se quedó mirando, como si hubiera visto abrirse la boca del mundo. Pascual entró primero. Encendió una vela grande en el altar con manos firmes. El humo se elevó como señal. «Aquí», dijo. «Si alguien quiere culpar, que me culpe a mí». La gente entró en silencio, como quien entra a una cueva sagrada. Prendieron velas, pusieron agua, lloraron sin ruido. Y entonces llegaron los pasos afuera. Botas, voces, órdenes. El cura entró con 2 hombres y se quedó parado en la puerta, empapado, viendo la escena como si fuera un sacrilegio vivo. Su cara era mezcla de furia y tristeza. «Esto es pecado», tronó. «Salgan». Nadie se movió, porque cuando la gente está al borde, ya no le asusta el regaño. Pascual se giró hacia el cura. «Padre», dijo, «si esto es pecado, entonces Dios va a tener que perdonar a un pueblo completo». El cura lo miró con rabia. Tú eres el responsable». Pascual asintió. «Sí, yo». Los hombres del cura se acercaron para agarrarlo. Pascual no se resistió. Se dejó tomar como si ya hubiera entregado su parte, pero antes de que lo sacaran, un sonido cortó el aire. Una tos violenta. Un cuerpo se dobló.
Pascual sintió un golpe en el pecho y escupió sangre en el piso de la capilla. El silencio fue absoluto. La gente se quedó helada. El cura también. Pascual miró su propia sangre mezclándose con cera y agua. Sintió frío, no el frío de lluvia, el frío de borde. Y ahí vino el giro más cruel. Pascual, que había peleado para que no se llevaran a su madre, que había intentado salvar a otros. Estaba enfermo desde hacía días, sin decirlo. Había cargado a enfermos, había respirado humo, había tragado miedo, y el cuerpo, tarde o temprano, cobraba. Los hombres lo soltaron, asustados, como si la sangre fuera contagio inmediato. Pascual se apoyó en el altar, respirando con dificultad. Miró al rey, esa calavera coronada, y sonrió apenas, con una tristeza que dolía. Ya, murmuró, ya entendí el precio. El cura dio un paso, con la voz temblorosa. Hijo, ven, vámonos. ¿Te llevo con Dios? Pascual lo miró con los ojos brillosos. Padre, no me regañe ya, susurró. ¿No más? Rece. Pero rece por ellos. La gente empezó a llorar. Una mujer quiso tocarlo. Pascual levantó la mano. No, dijo, no me vuelvan santo. Arcadio, que había llegado arrastrándose por la lluvia, se quedó parado en la puerta, viendo a Pascual con la cara rota. Ya no había sonrisa, solo shock. No, susurró Arcadio. No así. Pascual lo miró y por primera vez no hubo odio en su cara. Así es siempre, Arcadio, dijo con voz baja. No más que tú querías hacerlo negocio. Arcadio se acercó, temblando. Yo no quería que te murieras. Pascual soltó una risita sin aire. Claro que sí, nomás no querías que fuera tan pronto, porque todavía me odiabas. Arcadio lloró, y ese llanto, en un hombre que siempre fue risa, sonó como derrumbe. Pascual respiró hondo, como si juntara su última fuerza, y dijo algo que la gente repetiría después como oración y como advertencia. Si le van a pedir a la muerte, pídanle vida. No le pidan sangre ajena, porque la sangre siempre regresa. Y se desplomó, la capilla se llenó de gritos. El cura se hincó, la gente se persignaba. Arcadio se quedó inmóvil, con la boca abierta, como si el mundo se hubiera roto justo ahí. Pascual murió ahí, junto al altar, no con corona, no con capa, con lodo en los pies y sangre en los labios. Lo que pasó después fue la clase de cosa que convierte a un hombre en mito. El cura quiso llevarse el cuerpo para enterrarlo como Dios manda, pero la gente no lo dejó. No con violencia al principio, sino con una terquedad silenciosa que asusta más. Se queda aquí, dijo una señora con voz firme. Se quedó con nosotros. Aquí se queda. El cura gritó, amenazó, lloró de frustración. Pero había demasiadas manos, demasiadas miradas. Al final hicieron un trato sucio, de esos que nacen cuando la autoridad se topa con un pueblo que ya no obedece por miedo. ¿El cuerpo se quedaría esa noche? Al amanecer lo llevarían al panteón, pero amaneció, y el cuerpo de Pascual seguía ahí, porque alguien, nadie supo quién, lo había puesto en una silla, recargado con una manta encima, como si siguiera escuchando. La gente entraba, le hablaba bajito, le ponía velas como si Pascual todavía pudiera responder. Y entonces empezó lo más extraño. La gente decía que el cuerpo no se descomponía como los demás. Decían que el aire alrededor olía a copal, no a podrido. Decían que su piel se endurecía, se tensaba, como si se volviera otra cosa. Decían que era señal. Los más viejos, los más supersticiosos, empezaron a murmurar. Ya ven por qué le decían Pascualito. La muerte se lo quedó, pero lo dejó aquí. Y el nombre cambió de boca en boca, de Pascual a Pascualito, de Pascualito a San Pascualito. Y como el rey de la capilla seguía sentado al fondo, alguien juntó las dos ideas como si fueran una sola llama. Es el rey. Y es Pascualito, es San Pascualito Rey. Con el tiempo la figura del esqueleto coronado dejó de ser solo la muerte. Se volvió la muerte que escucha, porque alguien humano le había puesto una historia encima, una historia de sacrificio, de límites, de no vender la esperanza. Y el pueblo, que necesita símbolos para respirar, empezó a verlo así. No como demonio, sino como un guardián terrible, un santo que no promete cielo pero sí te mira sin mentirte. Arcadio desapareció por un tiempo. Algunos dijeron que se fue al monte, otros que se cruzó al sur, otros que se lo llevó la fiebre. La verdad, la que quedó como rumor duro, es que una noche volvió solo a la capilla. Entró sin velas, sin capa, sin público. Se arrodilló frente al altar y lloró como un niño. Dicen que dejó una moneda, y luego la retiró, como si le diera vergüenza seguir comprando. Lo que dejó, en cambio, fue otra cosa. Un listón blanco amarrado a la reja, simple, sin nombre, y al amanecer ya no estaba. Para algunos fue su última burla, para otros su única disculpa. Los años hicieron lo suyo. La iglesia siguió diciendo que aquello no era culto legítimo,
que no había canonización, que no existía san de la muerte. Y tenía razón, en papel, pero en la vida real la gente siguió yendo, porque en México y en Guatemala la religión no siempre es obediencia, a veces es supervivencia con veladoras. Con el tiempo la capilla se volvió destino, se corrió la voz por caminos, por mercados, por susurros en hospitales pobres. Allá, donde el rey es hueso y corona, se le pide por salud, y a veces se responde. Llegó gente de otras regiones, del sur, del lado mexicano, de pueblos donde también se vive con la muerte sentada en la cocina. Empezaron a llevarse estampitas, a copiar oraciones, a inventar letanías donde se mezclaba el Padre Nuestro con peticiones directas. Al rey, que no me toque todavía, que me deje ver crecer a mi hijo, que me cure para trabajar, que me proteja de la mala muerte, porque esa es la clave de por qué lo veneran. No es un culto a morir, es un culto a aplazar, a negociar tiempo, a pedir que la muerte no sea humillación, en una región donde la pobreza te puede matar lento y la enfermedad te puede matar rápido. Pedirle a la muerte no hoy es una forma brutal de fe. Y la iglesia mexicana, la de la calle, la de la gente, no siempre funciona como oficina, funciona como mezcla. Santos oficiales, vírgenes, promesas y también figuras fronterizas que no están aprobadas, pero están presentes. A San Pascualito Rey lo metieron en ese mismo costal de fe práctica, al lado de veladoras, de rezos de abuela, de juramentos en voz baja, un santo popular, a veces tolerado, a veces perseguido, siempre necesitado. La imagen también cambió con el tiempo. Donde antes algunos decían que había un cuerpo real, después quedó más claro el símbolo. Un esqueleto vestido, coronado, sentado como rey, no para celebrar la muerte, sino para recordarte que siempre está ahí, y que por eso hay que vivir con urgencia. Y cada vez que alguien entra a una capilla así, el ritual se repite de 1000 maneras, pero con el mismo corazón. Una vela blanca para pedir salud, un vaso de agua para enfriar la fiebre, una flor para decir todavía te amo, un papel con un nombre para que el miedo tenga forma, y una frase que nadie dice en voz alta, pero todos llevan en la boca cerrada. Todavía no. Dicen que si te quedas solo frente al rey el tiempo suficiente, se te ocurre una verdad incómoda. La muerte no es mala ni buena. La muerte es exacta, y por eso la gente le reza, porque lo exacto da terror, pero también da orden. San Pascualito Rey, en el fondo, es la historia de un pueblo que se cansó de rezar al vacío y decidió hablarle de frente a lo inevitable. Y en esa conversación, algunos encontraron consuelo, otros encontraron peligro, y unos pocos, como Pascual, encontraron un precio, tan alto que dejó de ser suyo y se volvió leyenda. Porque cuando un hombre muere intentando que la esperanza no se vuelva mercancía, la gente lo recuerda como santo, aunque la iglesia no lo firme. Y cuando un símbolo junta dos cosas que parecen imposibles, muerte e iselenie, muerte y cura, se vuelve inmortal, no porque sea bonito, sino porque es real.